Bienvenidos nuevamente a tu canal informativo Hechos Internacionales. El canal donde siempre encontrarás la información más variada e importante sobre lo que sucede en Venezuela. Parece un cuento de nunca acabar todos los casos de corrupción que cada día se van descubriendo del régimen. Tal vez algunos hasta hayan perdido su capacidad de asombro. Pero cuando escuchamos este tipo de noticias es que comenzamos a entender quiénes han sido los verdaderos culpables de la gravísima crisis que se vive en el país y cómo es que han logrado empobrecernos a todos los venezolanos mientras ellos se ocupan de llenarse los bolsillos. La curiosidad e indignación que sentimos nos motiva a llevar esta información hasta cada hogar venezolano, porque sin duda alguna la justicia ha de llegar algún día y no se debe pasar por alto ninguno de los crímenes que han cometido estos bandidos socialistas. Lo mejor de todo es que debido al empeño que algunas personas y organismos han puesto en la tarea de desenmascarar al régimen, las investigaciones no solo llegan hasta los cabecillas, sino que su alcance abarca a las personas que accidentalmente han recibido comisiones a cambio de algunos favorcitos y una que otra segunda. Por otro lado, obtuvimos la opinión de Luis Augusto Romero, quien es el secretario general nacional del Partido Avanzada Progresista y cuya rúbrica es la que fue estampada en nombre de esa organización política en el acuerdo que partidos minoritarios firmaron con representantes del gobierno de Nicolás Maduro, instalando una mesa nacional de diálogo. Así que siendo la primera vez que escuchamos lo que tienen que decir quienes han traicionado a la oposición legítima venezolana, no puedes perderte todos los detalles de lo que te traemos el día de hoy en el mejor canal de noticias venezolanas, Hechos Internacionales. Antes de comenzar, no te olvides de activar la campana de notificaciones y si tienes algún comentario, puedes hacérnoslo saber escribiendo en nuestro casillero. La Asamblea Nacional presentó pruebas contra el mayor general Carlos Osorio y el gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres. El gobierno usurpador, en vez de perseguir a los corruptos, les fomenta el delito. Así lo aseguró Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría. La Asamblea Nacional de Venezuela informó este miércoles que la Comisión Permanente de Contraloría contabilizó más de 20 casos de corrupción en los que estarían involucrados el mayor general Carlos Osorio y el actual gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres. La investigación señala que 3 empresas en el extranjero estarían detrás de esa trama de corrupción que también salpicaría a familiares de Osorio y de Torres. Gracias a las evidencias con las que contamos, logramos iniciar contactos con las autoridades de diferentes jurisdicciones, donde se identifican pagos de comisiones a familiares y otras personas por la importación con sobreprecios y de forma ilícita de alimentos, así como de productos para la corporación Casa, Mercal y Pedeval, en las que Osorio y Torres se desempeñaron como responsables. Así lo señaló el diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría. En Venezuela, con el gobierno usurpador y su camarilla de generales que lo defienden, en vez de perseguir la corrupción, lo que hacen es fomentar el delito. Esto revela que en nuestro país el derecho y la justicia son usados al revés, no para sancionar al corrupto, sino para castigar al que lo denuncia. Así lo agregó. Superlano indicó además que Osorio es uno de los grandes responsables de la escasez que sufren los venezolanos y de los grandes robos, como el trágico caso de la comida en containers podrida en Puerto de Venezuela, importada de Brasil y de Argentina. A través de un comunicado, la Comisión de la Contraloría recordó que el 20 de abril del 2016, el Parlamento denunció al exministro Osorio por supuestos ilícitos durante su gestión en la cartera de alimentación. 8 días después, el legislativo también procedió contra el ministro en ejercicio para ese momento, Rodolfo Marco Torres, y le fue aprobado un voto de censura, en medio de una creciente escasez de productos alimenticios y acusaciones por corrupción. Es importante resaltar que Nicolás Maduro reaccionó en esa oportunidad dictando un decreto mediante el cual impidió al Poder Legislativo ejercer su función de control político a través del mecanismo constitucional del voto de censura. Esto en el marco de la vigencia del estado de emergencia económica. Así lo expone el texto difundido por la Asamblea Nacional.
Años después, la Contraloría asegura que se ha logrado identificar el posible pago de comisiones por parte de compañías panameñas que utilizan fachadas espejo, que no es más que el uso de nombres de compañías reconocidas en el ámbito alimenticio a nivel mundial, donde estarían vinculados los cuñados de este mayor general que actualmente es responsable del SODI Central. En esas empresas participan un ciudadano origen sirio de nombre Niman Wakil, así como los venezolanos Vladimir Herrera y José Vicente Martins, quienes se hicieron con más de $500 millones por medio de estas irregularidades y habrían pagado sobornos a funcionarios públicos en el extranjero. Así concluye el comunicado. El Parlamento venezolano sostiene que a partir de esta información se puede solicitar una investigación por legitimación de capitales, delincuencia organizada transnacional y soborno de funcionario público extranjero en las diversas jurisdicciones involucradas. En otra noticia de suma importancia para los venezolanos y que aún tiene a muchos impresionados, les contamos lo que tuvo que decir Luis Augusto Romero, y quien forma parte de uno de los 4 partidos que suscribieron el documento, junto al MAS, representado por Felipe Mujica, Cambiemos, representado por Timoteo Zambrano, Soluciones por Claudio Fermín y Bandera Roja por Pedro Vélez. El consenso firmado incluye el regreso al Parlamento de la fracción parlamentaria oficialista que abandonó los curules en el 2017 de cara a buscar la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Las cuentas para ellos tienen sus bemoles, pues se necesita el voto de 2/3 de los diputados para lograr tal conformación. El PSV, sus aliados y sus nuevos aliados no tienen suficientes parlamentarios para alcanzar ese número. Ahora bien, ¿cómo lograr impulsar la conformación de un nuevo CNE desde el Parlamento con esa minoría? Bueno, una de las metas de esta negociación es reinstitucionalizar la vida política del país. La Asamblea Nacional es un punto cardinal en la iniciativa que estamos iniciando. En todos los países civilizados del mundo, el Parlamento es el lugar en el que se puede avanzar en la defensa de las libertades ciudadanas. El objetivo es buscar convencer a los diputados del llamado G4. Lo que está planteado es lo que ocurre en los países civilizados, que diputados del gobierno y de la oposición debaten sobre asuntos y en algunos puntos llegan a acuerdos, en otros no. En un país civilizado, como menciona, no hay 34 diputados exiliados, presos, perseguidos o encarcelados. No meten preso al primer vicepresidente del Parlamento. No habría agresiones a la inmunidad parlamentaria y tampoco tendríamos a Amazonas sin representación en la Cámara desde el 2016. Algunos de esos temas fueron tratados durante las conversaciones que condujeron a este acuerdo. Nada de esto está en los puntos que finalmente se firmaron. A diferencia de la estrategia que se planteó en las negociaciones de Barbados, según la cual nada estaba aprobado hasta que todo estuviese acordado, nosotros hemos planteado una estrategia diferente, que es la de los acuerdos parciales, es decir, ir logrando acuerdos e ir avanzando sobre otras materias. Ahora, las negociaciones no son de un día para otro ni son lineales. Esto es un proceso que apenas comienza. Lo que hicimos el lunes fue anunciarle al país que, a diferencia de otros procesos de negociación, este arrancaba con algunos resultados concretos y puedo decirte con toda responsabilidad que en las próximas horas va a haber concreciones respecto a lo que tú planteas en referencia a la excarcelación de Edgar Zambrano. El documento, tal como está planteado, no tiene mecanismos de verificación ni establece garantes. ¿Cómo harán para evaluar si se cumple alguno de los acuerdos o no? Por lo pronto, son los mecanismos de verificación y garantía que hemos acordado, valga la redundancia, dentro del acuerdo. ¿Y qué le hace pensar que este año el gobierno sí cumplirá los acuerdos? Bueno, en todos los procesos de negociación que han ocurrido en la historia reciente, siempre hay la duda sobre si el otro cumplirá. Este es un proceso donde la apuesta es la buena voluntad. Ahora, la única manera de saber si se cumplen o no es arrancando el proceso. Los tiempos del hambre son muchos más rápidos que los tiempos de la política. Mientras se resuelve la pugna por el poder, mientras se resuelve quién debe estar en Miraflores, hay que darle respuesta puntual al padecimiento de la gente. No hay una encuesta que se haga en este país donde una gran mayoría de los encuestados no se ubique a Nicolás Maduro como el responsable de la situación y el rechazo del gobierno supera el 80%. Sin embargo, en estos 6 puntos fundamentales del acuerdo político no se habla de resolver quién debe estar o no en Miraflores.
¿El acuerdo puede caminar hacia una definición de quién maneja el gobierno o no? Bueno, esto es paso a paso, gradual. Esto es una negociación que plantea acuerdos parciales y se inspira o se construye sobre la base del gradualismo. Antes de llegar a ese punto, habría que resolver el tema clave que es el del CNE, y esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos impulsando la reinstitucionalización de la Asamblea Nacional. Y así, con esto finalizamos el video del día de hoy. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Esto fue Hechos Internacionales.